Bien amigos, ya estamos en tiempo de tertulia con una baja inesperada, ahora les comento. Nos acompaña esta noche don José Miguel Álamo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Don David Suárez, muy buenas noches. Buenas noches. Y doña María Puy, muy buenas noches. Se acaba de ir ahora mismo, pero ahora mismo, Inmaculada Medina, porque se encontraba ligeramente tocada, por lo que probablemente vamos a pasar casi todos en esta época, que es, bueno, ha habido cambio brusco de tiempo y todos después lo vamos a sufrir. Pero es lo que pasa todos los años, tampoco nada extraordinario. Aquí el que se ha quedado un poco, digamos, en 33, que diría la gente de don David, porque venía con todas las baterías cargadas, claro, contra el grupo de gobierno, y en fin. Pero bueno, son circunstancias y las tendremos ahí presentes para otro momento, no hay ningún problema. ¿No? Esta semana hay pleno, también hay oportunidad de tratar algunas cuestiones en el propio pleno del viernes. Bueno, pues como ellos estuvieron gobernando antes, se mete con él y... Bueno. Adicción a las pantallas, ¿eh? Sí, sí. Está comunicado. Es que ya lo... Pues es que ya yo ya lo llevo todo digitalizado. No, yo trabajo en mi ordenador y tal, yo soy de las que también estoy... Eso es sostenibilidad, pero, es decir, ya no usamos tanto papel, no me apetece, sino ya usamos... cuando estoy hablando, cuando estoy en un debate, no me apetece mirar por una pantalla. Bueno, el presentador es normal porque tiene que estar corriente lo que pasa. Pero los demás se suponen que en 10 minutos, bueno, aquí cambia el mundo en 10 minutos. Cambia en 10 minutos. ¿Empezamos con usted? Que tiene ahí, yo lo veo, un montón de cosas. Sí, porque hay cosas que sigue llamándome la atención a mí a estas alturas de mi vida y de mi larga militancia política, que la tengo. Yo no voy a ir por ahí diciendo que soy apolítica a pesar de que no tengo una militancia en estos momentos. Estoy viendo que hay un informe de Cáritas, de Canarias, de toda Canarias, que este año hay 2.000 personas más sin hogar en Canarias con respecto al 2014. Entonces también denuncia que hay muchas viviendas vacías y es verdad que hay viviendas que están vacías y no se hace el gobierno con ellas para poderlas poner... ofrecer a la gente que no la tiene. Vivienda vacía nueva. Nueva. Sí, sí, yo tengo fotos además de grupos de vivienda y demás, se la puedo facilitar porque igual que yo lo sé, pues me imagino que las instituciones tienen más capacidad que yo para saber. Y también denuncia que la salud es un negocio. Y cuando vemos esto, en estos momentos que la gente está peor y tal, vemos las medidas que está tomando el gobierno de Canarias y, por ejemplo, a la Herradura les ha llegado ahora Visocán a intentar cobrarle un alquiler que no se cobra hace mucho tiempo, a las 60 viviendas INAMA también había quejas y así a varias urbanizaciones que dependían directamente de la Consejería de Vivienda, que no eran de Visocán, que no son viviendas Visocán y que hacen jugar un papel a la empresa pública Visocán, que debería ser promover las viviendas y no perseguir a la gente que menos puede para que paguen, porque a lo mejor para esa gente pagar 50 euros significa un sacrificio enorme de privarse de muchas cosas. Por lo tanto, yo desde luego me parece que vemos por un lado cómo vamos a peor y cómo por otro lado se toman medidas que lo que hace es empobrecer aún más. Y con esto después veo que el presidente de la autoridad portuaria dice que hay que rebajarle el IBI a la autoridad portuaria, a empresas del puerto, depende de qué empresas del puerto. Yo he trabajado mucho tiempo en el puerto y hay empresas que estarán con una crisis y estarán mal. El alcalde al puerto, el que le baja el IBI. Sí, le rebajaría el ayuntamiento al puerto. El presidente del puerto dice, bueno, nosotros supondría un ahorro de 2 millones de euros, sí, 2 millones de euros para el puerto, que tiene mucho más ingresos, y 2 millones de euros menos para el ayuntamiento, que es una institución que tiene menos ingresos y que tiene que atender muchas necesidades de muchas familias. Entonces, bueno, busquen otra fórmula que no deja al ayuntamiento, que busque más financiación del Estado, y las empresas, pues habrá empresas que están mal, pero también habrá que ver que no se puede dar café para todos porque algunos tendrán muchos beneficios y otros pues tendrán una crisis. Yo no digo que no se ayude a quien tiene en un momento determinado una crisis, pero que se baje a los que más tienen y después a los que no tienen nada, pues cada vez se le quita más,
no me parece normal que se vaya de recaudador con la gente con menos poder adquisitivo y después se vayan rebajando impuestos a la gente que más tiene. Hombre, sorprende sin duda alguna este tema del IBI del ayuntamiento con el puerto. De la autoridad portuaria. De la autoridad portuaria, porque yo no sé si el IBI es que nos lo rebajen a todos de paso ya, porque es que en ese sentido sería importante que se aclarase el ayuntamiento. Ya hemos visto, vamos a ver al final, total, qué va a pasar con el IBI del año 2016 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque es algo que no se ha aclarado suficientemente y que sin duda alguna pues es importante, ¿no? Es importante por un lado, por lo que decía María, la recaudación del ayuntamiento, que tiene que ingresar lógicamente para seguir invirtiendo en los propios ciudadanos, y también porque la situación de muchas personas pues está como está, ¿no? Con respecto a lo de, efectivamente, yo creo que Cáritas, en los distintos informes que elabora, tanto a nivel nacional como en Canarias, pues ahora mismo está con una campaña de Nadie sin Hogar, etcétera. Yo creo que ahí, fíjate que son problemas que están ahí latentes de forma continua, que las administraciones no hemos sabido resolver, lo cual es también un indicador, porque yo siempre entiendo que es que no se quiera resolver. A lo mejor quizás se requiere de más atención en el ámbito social por parte de las administraciones, pero muchas veces el impedimento es la burocracia, situaciones que son a veces el desborde también, porque esto desgraciadamente ha sido un saco sin fondo. Es decir, yo que fui consejero de política social en el Cabildo de Gran Canaria, pues la situación te desbordaba en el día a día. Por más que se metía, se incrementaba el presupuesto y se abordaban las situaciones, pero aparecían más. El caso de las ayudas de emergencia social era de forma continua, y el trabajo era fundamentalmente agilizar la gestión para que la gente, para que las ayudas llegasen a los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que son horas de que efectivamente las administraciones en el ámbito social, y especialmente con este tema de la vivienda, encontremos soluciones. Yo sé que no existe una varita mágica, pero sin duda alguna, y yo por allí, por mi casa, temprano veo gente durmiendo en los portales. Estoy hablando de la zona Luis Doreste Silva. Esta mañana, de hecho, pues yo salgo muy temprano, salgo a correr, y esta mañana anoche como que hubo hasta un medio incendio de papeles en uno de los portales, que escucha, que creo que era hasta no sé si era el portal del alcalde, donde vive el alcalde. ¿Ah, sí? Era por allí, o sea que, y si no es muy cerca, porque vive allí también en la zona esa, y hay gente durmiendo en la zona de Escalerita también, donde está Cáritas en Escalerita, en la placita chiquitita que está antes, bajando, también hay 2 o 3 personas que vi hace tiempo por allí, y desgraciadamente yo creo que eso a veces son indicadores, porque hubo un tiempo que eso no se veía, o por lo menos yo no lo veía. Lo mismo se está viendo algunas personas en los semáforos también pidiendo, que eso hacía años, hubo una época que se vio, después dejamos de verlo y otra vez se está viendo, en poca cantidad afortunadamente, pero se ve, con lo cual, y delante de los supermercados, o sea que bueno, esta es la situación, y hay que confiar, hay que trabajar muchísimo para solucionar problemas que están ahí, que siguen estando ahí, que pasan los años y siguen estando, y que a lo mejor en época de bonanza pues nos fijamos menos, o parece que se ven menos, pero yo creo que hay personas que, estando en crisis o en época de bonanza, su situación desgraciadamente es la misma, y las administraciones en eso tenemos que empezar a poner los puntos sobre las IE. Por un lado, el tema del IBI con la autoridad portuaria pues nos ha sorprendido, a todos nos ha llegado como un jarro de agua fría por la prensa. Una vez más, aun estando en la oposición y hablando del nuevo gobierno, nueva forma de gobernar, hemos visto que ha pasado lo mismo de siempre. Así que pero, ¿y qué razón hay para eso? Pues eso es que, yo creo que fue un encuentro que hubo ayer. No nos justifican realmente cuál es qué motiva el hecho de que se le vaya a bajar. El presidente del puerto, Luis Ibarra, pues le dijo al alcalde, oye, si nos baja, el puerto, lo que hay de fondo es que quiere también bajar sus tarifas para que haya más atraques y demás. Pero claro, dice, bueno, yo no puedo tampoco rebajarlas, si me hacen pagar de IBI, pues son 2 millones de euros. Entonces por ahí viene el tema, pero tampoco no termina de tener sentido cuando hablamos de igualdad, ¿no? Desde la equidad de la sociedad Gran Canaria. Perdona, David, que por esa regla de 3, pues el Cabildo Gran Canaria ahora le puede decir también al ayuntamiento, oye, bájanos a nosotros también el IBI, que mira que el Cabildo paga IBI. Todos los edificios que tiene, exacto. Entonces, por tanto, tenemos que esperar un poco a ver en qué queda todo esto,
pediremos informes y un poco que nos aclare de qué se trata este titular de prensa, porque en definitiva hemos visto como el puerto ha sido una vez y otra territorio comanche, es decir, es como una ciudad dentro de una ciudad donde se manejan y se mueve mucho, hay mucho tránsito de mercancías y de personas, y que por tanto habrá que ver realmente en qué quiere llegar, con qué se quiere llegar a todo esto. Y también hablando del puerto, tenemos una situación muy complicada con el tema de cuando suceden los incendios en las embarcaciones, en los buques. Ahí también el ayuntamiento tiene que terminar de regular cuál es la situación, cómo se debe actuar, cómo se debe conveniar la relación que debe existir entre la autoridad portuaria y el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias. Porque los bomberos son del Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias. Es decir, el puerto propio, no tiene un como el servicio, aeropuerto. no, exacto, no tiene un servicio de bomberos propios, cuando debería, en muchos de los casos, por las dimensiones de algunas de las empresas. Sí es cierto que luego las empresas que se dedican al fuel, el tema de los combustibles, sí tienen un servicio de prevención propio por la peligrosidad del servicio que ofrecen, pero bueno, que eso es puntualmente en algunos sectores, pero no engloba a toda la totalidad del propio puerto. Y luego hablando del tema de Cáritas que ha trasladado María, pues por supuesto que la realidad es que cada vez se demuestra en las calles cómo ha aumentado las personas que están en situación de desamparo social. Se aumenta también, no solo Cáritas, que ha reflejado esto en cifras, sino el Banco de Alimentos u otras organizaciones de la misma índole, que sí, hemos visto en la puerta de supermercados, en la calle, cuando por las mañanas salimos de casa, y esto a fin de cuentas vemos que no se sostiene. Hay que buscar desde las propias administraciones, porque tampoco podemos estar siempre pendientes es decir, nosotros como ciudadanos, a fin de cuentas, de esta ciudad, vemos como día a día, pues tampoco vas a estar siempre dando una ayuda, tú como persona individual, a esa persona para poder comprarle un bocadillo, porque a fin de cuentas creas una dependencia hacia esa persona hacia ti. Y hay que buscar la forma de reconducir a esta persona, pues a través de formación, a través de propia creación de empleo, y es ahí el ayuntamiento donde debería trabajar, no únicamente en los servicios sociales, en siempre en dar la ayuda. Hay que trabajar, como nosotros lo hemos planteado anteriormente, en la formación y en el empleo de esas personas que intentaríamos buscar de alguna forma, con los trabajadores sociales, por supuesto, pues que se pueda reconducir, que podamos, pues esas personas no ser tan dependientes del propio sistema. Sí me gustaría comentar también una cuestión más, que tiene algo que ver con este tema de las personas que están sin hogar, viviendas que están vacías. Hablo del fichero de morosos. Esta semana, ya me lo habían dicho anteriormente, pero esta semana vi un caso directo en tributos, en el ayuntamiento, en la primera planta, cómo personas se iban a quejarse porque el banco le había negado un crédito porque aparecía una ficha de morosos. Esto es un problema que está pasando y cada vez se va incrementando de forma bastante grande. Es decir, el ayuntamiento, pues cuando es que no hay un impago de una multa, de un tributo, pues esto se publica posteriormente en un boletín oficial, sea la provincia, sea el gobierno de Canarias. Esto luego, pues hay empresas, en este caso hay una puntualmente, que se encarga de rescatar toda esa información, nombre, apellidos y DNI, que es lo que aparece en los boletines, y se la dirige a los bancos. Entonces ya esta persona está de alguna forma pues secada, no tiene posibilidad de pedir un crédito porque tiene una multa o tiene un impago de una cuantía que muchas veces es ridícula, muy pequeña, pero esa persona está condenada hasta que esa morosidad desaparezca algún día, que a su vez también hay jurisprudencia donde hay una supuesta ley que está ahí pendiente de su desarrollo, que es la ley del derecho al olvido, de que una vez pase un periodo en el que la persona salda su deuda, pues luego posteriormente pues ya eso queda en el olvido, porque muchas veces esto aparece luego en los buscadores de internet, pones nombre y apellido de la persona y te aparece como morosa. Entonces esto genera, a fin de cuentas, una situación de la persona donde de por vida se va a quedar tachada de moroso cuando a lo mejor ha sido un despiste o la situación económica de esa persona en ese momento la ha imposibilitado poder hacer frente a algunos pagos. Uno tendría que decir que el banco no da el crédito, pero no por eso. Sino porque no quiere, porque esos archivos de morosos usted contrata con una compañía de telefonía móvil, cuando quiere cambiar a otra compañía de telefonía móvil es casi imposible hacer el cambio, te dicen que tienes un recibo pendiente, que te lo siguen facturando y te meten en ese archivo de morosos. Y es tan injusto eso que si de verdad uno fuera a fiar la credibilidad respecto para pagar un crédito no de ese archivo, resulta ridículo, la verdad, porque
En el caso de las compañías de telefonía móvil, además abusan de forma importante de los ciudadanos. Sí, ellos apoyan unos a otros, además. Claro, si yo no voy al banco y digo, no, pero es que tienes un recibo con Orange pendiente. Anda ya, Claro. en fin, ¿qué voy a decirle? Esto que usted ha sacado del IBI del puerto me llama la atención porque yo lo estuve acompañando a usted en un asunto del IBI, de las viviendas de la feria. Claro, aquella gente es que no tenía un euro. Claro, y sin embargo se le cobra y no se le baja. Exactamente. Y después cuando yo veo es que hay un trato diferencial, eso también hace que haya cada vez más personas con dificultades. Es decir, lo que no se puede, es verdad que los impuestos tienen que ser progresivos y a nadie le gusta pagar impuestos, a mí tampoco, pero yo los pago. Y entonces cuando a lo mejor estoy trabajando, como en los últimos tiempos que trabajaba, iba al paro, trabajaba, iba al paro, te llega para pagar los impuestos de cuando estás trabajando cuando estás en el paro, con lo cual te sienta muy bien. Y sobre todo que muchas veces lo del paro, como no te hacen descuento del IRPF, de pronto te encuentras con una cantidad bastante fuerte que pagar a la vez. Es decir, que, pero bueno, tú dices, he trabajado y es justo que yo este año, por ejemplo, he pagado, estoy jubilada, pero estoy pagando los impuestos de cuando trabajé, claro. Y entonces no es la misma situación, pero tú dices, tengo que pagar y yo tengo que contribuir porque si yo quiero unos servicios públicos tengo que contribuir. Pero los políticos deberían tener en cuenta esas cosas porque hoy no tenemos a nadie del Grupo Gobierno, pero cuando el Partido Popular le hizo un descuento, no sé si ese es el término correcto, a lo del acuario, entonces el PSOE cayó, la oposición le cayó encima al PP, ahora hace esto y es al revés. Igual que estas son cosas que al final la gente no entiende, ¿no? Porque igual que también se le condonó a la empresa de publicidad, a JC de Faux en la ciudad, le condonó una deuda. Si todo que eso uno lo entiende si se le quiere al puerto para que luego además eso suponga una rebaja en los atraques y venga al final. Vamos a ver. Pero eso que después a los ciudadanos también también de la misma manera, porque al final este equipo de gobierno no ha aclarado de manera que piden el aumento catastral, con lo cual no va a haber rebaja del IBI, que además era una cuestión que tenía prevista el Grupo Popular en ese sentido, y este gobierno se ha metido en un follón y encima digamos que va provocando, entre comillas, diciendo que al puerto le rebaja 2 millones del IBI. Que luego insisto que por esa regla de 3 el Cabildo va a levantar la mano y Antonio Morales va a levantar la mano y va a decir, mira, ayuntamiento, que yo también tengo aquí un par de milloncitos más de euros. Sí, 2 millones que no es ninguna cantidad. No, es que él dice, no, es que nos ahorraremos al presidente de la autoridad portuaria 2 millones de euros. Y yo pensé que se lo ahorra el puerto, que tiene una actividad comercial, una actividad económica, que a mí me parece bien que ellos las tarifas las tengan que bajar para ganar más atraques, pero es para ganar más. Es decir, tú cuando eso lo hace mucha gente que yo conozco que vende más barato, y tú dices muchas veces vende más barato pero tiene más clientes. Sí, lo que pasa es que el puerto no ha dicho que va a bajar la tarifa, ni mucho menos, ¿eh? Claro, no, es una cosa. Pero dice que tendrían que bajar y tal para ser más competitivo y demás. ¿Vale? Tú bajas, eso es una excusa, porque es un tema comercial, tú bajas las tarifas porque tú quieres ganar más clientes. Eso se hace y gana más. En las Palmas de Canarias, en el resto del puerto donde atraca, ahí no hay rebaja, por tanto al final no sabemos si realmente se va a llevar a cabo esa rebaja. No, pero que bueno, que el puerto tiene, yo creo, primero son puertos del Estado, tiene el Estado, tiene la comunidad autónoma. Hombre, al ayuntamiento no, que es la institución más débil, no, yo no sé, pero hay otras cosas. Negocia con en otros ámbitos, pero no en el ámbito municipal. Es que a mí en el ámbito municipal me parece sangrante. Cuando vemos la familia sin techo, antes el perfil de la persona sin techo era una persona que a lo mejor tenía problemas, digamos, problemas mentales, problemas de alcoholismo, determinadas cuestiones que a lo mejor pues hacía que tuviera un perfil tal. Pero en estos momentos hay personas que se quedan sin ingreso, que tienen un desahucio, que se encuentra además con una deuda, que después, si tiene un divorcio, porque las cuestiones económicas lleva después a ese tipo de historia, tienen que dividir ingresos, y hay gente que ahora está sin techo y que son gente muy normales, muy normalizada, con una vida normalizada, que ha sido personas que han trabajado y que se encuentran en una situación, o mujeres solas, o gente realmente que está teniendo problemas, digamos, de estar sin techo, y que a lo mejor
no te va adelante a pedir algo, pero sí que está, a lo mejor tú los ves sentados en algún sitio, los ves que están durmiendo en una playa, o los ves, es decir, ese tipo de cosas también está pasando y está cambiando el perfil. Es decir, es una persona que ni tiene alcoholismo, ni tiene problemas de enfermedad de ningún tipo, y que hace poco trabajaba y tenía un hogar. Hoy día ya ese perfil está ocurriendo. Tener un trabajo te garantiza que salgas del umbral de la pobreza, es decir, en el sentido de, bueno, pues del nivel de sueldo, lógicamente, y la carestía del día a día de la vida con todas estas cuestiones que hay que pagar, ¿no? Muchas veces, y esto no ocurre muchas veces porque hay una red de solidaridad familiar. En la red de solidaridad familiar, que mucha gente retorna a casa de sus padres o algo de ese tipo. Fíjate tú, en el ámbito de la dependencia, en la línea de lo que dice María, hay gente, o sea, con lo que cobran de la dependencia, comen, o sea, los 400 euros, 500 euros, eso, que en teoría es para la persona dependiente, pero que hace mucha gente, prefiere cobrar eso que irse a una residencia, ¿de acuerdo? Porque con eso van tirando para poder comer, ¿eh? Yo vi muchas familias, el padre dependiente, por ejemplo, o la madre dependiente, con los hijos y nietos allí todos viviendo en unos dramas reales. Y está pasando algo al revés, que son normalmente antes los hijos eran mantenedores o éramos mantenedores en una y ahora época, son los padres. Y ahora son los padres pensionistas los que son los mantenedores, con el dinerillo de la pensión y tal, y claro, y por lo menos comen, por lo menos tienen garantizado la leche, el pan y lo que pasa es que el otro, ¿no?, era más normal por lo que es la vida, que cuando el hijo era el mantenedor, digamos que tenía toda una vida por delante, era joven, y que ahora estamos viendo que las personas que están, pues que son pensionistas y que en estos momentos son con más edad y por lo tanto y que están manteniendo a gente más joven, y eso no es normal, eso va contra el proceso de la vida, el mismo proceso hay unos natural. Problemones por ahí, hay unos problemas, hay unas situaciones que la verdad que se queda uno. Pero eso no se soluciona, como dice David, claro que no, pero tampoco dándoles curso, formación y empleo, porque lo normal es que esas personas ya no trabajen nunca más, ¿no? Cuando están entre 45 y 65 años. Yo trabajé, yo tengo que decir que y usted lo vivió, que yo me quedé en paro después de 30 años trabajando en la misma empresa, me quedé en paro, yo me pude quedar en paro con 52 años, 51 años, 52 años. Volví a la universidad, aproveché 2 años a estudiaste. Cambié de trabajo y me tuve que poner a trabajar, y empecé con eso de 6 meses, no sé qué, claro, pero si miramos por ejemplo la debacle en la construcción y la caída de empleo, alguien que haya trabajado en la construcción que tenga ahora 50 años, claro. Es que el problema fue una cosa es que puede ser, sí, pero no va a ser. Claro. Ese es el asunto. El problema, no todo el mundo tiene la misma fuerza. Claro. El problema es también toda la gente que de la burbuja de la construcción, que dejó de estudiar en su momento y ahora está en paro. ¿Y qué ocurre? Que es que las cosas han cambiado, porque no es lo mismo a lo mejor la época que te pasó a ti. A mi padre se quedó, me acuerdo, también en paro y enseguida encontró trabajo otra vez, pero estamos hablando de hace 30 años. No, a mí me tocó la crisis ya. A mí me tocó la crisis. Cuando yo empecé pero no es ojalá fuese así, María, como tú lo has hecho pero es que pero ella tenía, no sé si la palabra es correcta, usted tenía condiciones para reciclarse por su formación, pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Pero tampoco podemos... Es que tú piensas que la tasa de fracaso escolar está en un 30%. Es decir, gente que abandonó, que no tiene ni los estudios básicos, entonces... Sí, pero hay gente que tiene una experiencia y en estos momentos en formación profesional incluso... Sí, pero han cambiado las necesidades de la sociedad. Te pueden dar también hay gente que título, con la experiencia y pasando un pequeño examen, sí que te dan una titulación Lo que está claro es que hay que saber cazar ahora para recuperar a mucha de esta gente. ¿Qué necesidades tiene la sociedad en empleo y la formación que hay que darle? Claro. Eso es lo que hay que cazar. Porque es que si no... ¿Por qué? Porque ha cambiado todo. Ya no se necesitan tantos carpinteros, tantos fontaneros, se necesitan otras cosas hoy día. Se necesitan... el otro día, mira, un ejemplo, creo que lo pusimos aquí también. O sea, con la dependencia que tenemos para comer de fuera, que solamente producimos un 10%, ¿cómo es posible que no potenciamos la agricultura? Sí, por ejemplo. Pero después tú
acudes a gran parte de esas personas que están en necesidad de trabajo y te dicen que no. Ah, claro, ¿no? Porque el trabajo es sacrificado. O cuidando personas con dependencia, otras El cuestiones. sector de la todo dependencia, no quieren. en servicios sociales, es un sector donde las administraciones tienen que verlo también como una inversión en cuanto a generación de puestos de trabajo para atender a muchas personas mayores. El voluntariado sobre todo, mismo, vamos, el propio voluntariado. Yo he visto gente que estaba de la construcción, pero que tenían todos los carnets de conducir de todos los camiones de peligrosos, el tipo de carnet, que eran capaces de hacer mantenimiento, que podían hacer un montón de labores. Pues gente muy experimentada, con capacidad y demás, y tú veías que no le ofrecían nada, es que también llega un momento en que no hay nada. Fíjate el dato. Tú dices, ni conducción camión, de todo tipo de camión, fíjate el dato. labor de mantenimiento. Son gente con una gran capacidad, una gran experiencia, independientemente que tenga o no tenga titulación, tiene experiencia laboral. Fíjate el dato, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no ha descendido el número de alumnos, por ejemplo, en la crisis. ¿Eso qué es? Que mucha gente ha vuelto a estudiar, también es cierto. Sí, y a los institutos también, en los ciclos de FP también han vuelto. Es decir, mucha gente se ha dado cuenta, aparte de que te quedas en paro y voy a aprovechar el tiempo, voy a formarme, porque si no... De todas formas, tú en FP te encuentras a gente que tiene la ESO y que está en el ciclo medio, gente que está... que tiene bachillerato y está en el ciclo superior, pero tú también tienes gente que viene de la escuela de adultos. Es decir, la escuela de adultos es un poquito más fácil, digamos, pero te vuelve a poner otra vez en condiciones de entrar y el formarte. asunto es, nosotros no hemos diversificado... sí, también. Claro, entonces, construcción y turismo, turismo y construcción. Sí, también es verdad. No hay forma. Entonces, yo tengo un conductor que lleva camiones llenos de combustible con una peligrosidad, pero no hay trabajo. Sí, no, yo digo que son gente, digo eso como diría otro tipo pero de yo me cosas, refiero a si tuviéramos otro tipo de industria, que igual hace temas de electricidad muy... Si abriésemos más campos, pero no lo hay. No, el segundo servicio quizás es el que más adecuado para muchas personas que han dejado la construcción, pues quizás a través de hostelería, de mantenimiento, de conducción de algunos vehículos. Pero sí es cierto, no sé, quizás nosotros, esta mesa, como quien nos esté viendo, nos esté escuchando, pues quizás debemos dar un mensaje más esperanzador, no tanto, que es cierto que la realidad es la que es actualmente, pero quizás habría que buscar, y entre todo, esto creo que es una cuestión de ir todos de la mano, intentar buscar la mejor forma. Es cierto que muchas veces los contribuyentes, aquellos que sí tienen trabajo y que ven que sus impuestos se están destinando a servicios sociales, pues muchas veces me trasladan a mí que lo que reclaman es que esa persona que se está dando un dinero, que a su vez esa persona, hay algunas que se aprovechan de esas ayudas, pues con que sea hagan una contraprestación, es decir, ya que reciben una ayuda, pues aparte, pues que hagan, por ejemplo, un servicio a la comunidad, una cantidad de horas, tanto cuidado de personas con situación de dependencia, que hay mucha demanda, a cuestión de limpieza de la vía pública, a cuestión de ayuda para los niños en algunos colegios. Es decir, hay una cuestión de posibilidades y abanicos que vamos a ver si los actuales gobiernos trabajan en esta línea, pero lo que no podemos plantear es que la realidad es esta y vamos a seguir de alguna forma llorando de que esto no se va a solucionar, que cada vez está incrementando, porque la realidad es que cada vez se incrementa más las cifras, y hay que de alguna forma plantear ya de una vez por todas un plan real, que sea realista y que de alguna forma lleve a cabo las necesidades. Pero a veces no todo depende de la buena voluntad que uno quiere ponerle. Recuerdo que tuvimos una asociación que se ocupaba de las personas con un estado mental complicado. Sí. Una enferma de salud mental, seguramente. Que necesariamente tienes que ayudarlo cuando están en la calle y tal. Tenemos un caso muy concreto ahora mismo que me denunciaron el otro día, la iglesia del Monte Coello en Santa Brígida. Hay una persona que tiene su coche delante de la iglesia, que vive allí, es esquizofrénico, pero necesita una orden judicial, parece ser, para que lo puedan atender de una manera, porque él se niega a ese tipo de cosas. El juez dice que no, y entonces ¿qué hacemos? Que esa persona sigue en la calle, vive en la calle, que está allí. Claro, porque no se puede ingresar a nadie en contra de su voluntad. Claro, entonces seguramente el juez estará atando cabos a ver la familia. Y ata los cabos, o el juez dice... No, pero muchas veces también desde el ámbito judicial en estas cosas tienen que salir un poquito del despacho y ver las realidades y hacer sentencia de no, esta persona no puede seguir aquí
apruebo el ingreso en el centro para que lo atiendan, etcétera. Muchas veces ocurre eso. Bueno, en Fiscalía hay... Y mucha gente que vive en la calle no quiere ir a la... No, Claro, por supuesto, sí, claro. estamos de acuerdo en que hay personas que están en la calle y están ya Sí, porque estaban habituadas a vivir diciendo en la que calle. eso... Perdón. No, están habituadas a vivir en la calle, que no realmente no se sienten capaces o no tienen ganas o están motivadas a trasladarse a un centro. Somos conscientes de que eso es la realidad. Pero tampoco ahora, precisamente, ¿no? El tiempo que tal y como está, con el frío y demás, ahora que te vas te quedas un poco hecho polvo cuando vas por la calle y ves a personas ahí, algunas mantas, unos cartones, y diciendo, si yo estoy pasando mal. Ese fuego anoche seguramente era para calentarse. Sí. Esta mañana estaba la acera todo lleno de los cartones No incendiados. era porque era el tema del alcalde, no era porque era No creo. Yo creo que era porque son gente que la veía en el portal todas las noches y se meten en uno de los cajeros que hay allí también, el cajero automático. Lo que pasa es que, desgraciadamente, insisto, a veces ocurre que son gente que se resiste a irse a un centro, prefiere estar ahí y bueno, y claro, tampoco se puede coger a nadie en contra de su voluntad, a no ser que estén haciendo algo malo. Entonces se puede presentar la denuncia para que la policía, bueno, pues de alguna manera Pues tal y como lo está... Eso lo hacía en Madrid, yo siempre he dicho, Álvaro de Manzano. Álvaro de Manzano lo hacía en la estación de Atocha, en un lugar de la estación de Atocha, donde hacía más calorcito, que estaba en la Flora Canaria, y por otro lado, en uno de las metros, cuando tú entrabas, por ejemplo, en el Banco España, en el metro del Banco España, me parece, te encontrabas allí la gente durmiendo de noche. Entonces, era una forma de que ellos estuvieran a su aire, porque también cuando entran son personas que a lo mejor tienen una serie de enfermedades mentales o de problemas. Entonces, son personas ya con toda una serie de problemas y a lo mejor pues no quieren plegarse a lo que es la disciplina dentro de un centro. A veces ocurre también que las propias familias abandonan también, ¿eh? Hay realidades. Yo no quería decir eso, pero... pero hay familias que a lo mejor a veces hay problemas. Hay una señora viviendo en una cueva en Gelder. A veces esas cosas hay que decirlas, hay que decir, porque es así, o sea... Pues abandonada por su familia, Hay casos no está bien mentalmente y no puede, y está viviendo en una cueva. De todas maneras, hay muchas veces actúa Fiscalía en el sentido de que siempre que haya de obligar a las familias a que se ocupen de sus familiares. O sea, tampoco la gente tiene que tener cuidado, porque tampoco se trata de que tu padre, a tu madre y tú digas que después decir eso. Fiscalía hay fiscales muy sensibles, tanto con los temas de discapacidad como de personas mayores, que actúan de forma tajante. O sea, que hay familias que también se ven desbordadas con un problema de ese tipo, y también hay que... es complicadísimo. He visto una mujer con su hijo así, y de vez en cuando lo ingresa, y cuando no ingresa, y dice, si un día tú te enteras que yo estoy muerta, ya sabes por qué. Lo mismo que las realidades ya de personas con discapacidad, que sus padres son mayores, que ya no pueden con ellos porque son mayores, y las administraciones tienen que ejercer de tutores. Este caso que acabo de decir de Santa Brígida es eso. Se murió la madre y se quedó sin casa y está en la calle. A mí venían madres a hablarme ya, que van viendo que ellas se van haciendo, y mi hija o mi hijo, digo, no se preocupe usted, que la administración lo tutela, y nosotros, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria tiene muchos tutelados. El Cabildo tiene aproximadamente 400 tutelados. De gente que sea en los centros o que los trabajadores sociales van a sus casas a atenderlos y demás, y que gestionan todo lo que es su dinero, etcétera. Las tutelas estas son lógicamente bajo sentencia judicial. María, es que ya no sé por dónde voy. Sí, un poco relacionado. Como se nota que no está Inma. El tema del absentismo escolar, que se da muchos casos. Ayer estuve reunido, una reunión genérica con asociaciones y colectivos juveniles, un tema que hablamos la semana pasada aquí, de cómo los jóvenes se implican o no se implican. Hace 2 días me reuní con el concejal de servicios sociales, con los distintos colectivos, y hablamos de los dinamizadores juveniles, de cómo de alguna forma aquellos jóvenes que pues no se encuentran bien en una sociedad, y que de alguna forma hay que intentar reconducirlos, intentar que recuperen esa motivación de los estudios y de la reconducción de su vida, y no que caigan en diferentes vicios, que muchas veces es la mayor problemática de los jóvenes, o que vean a la hora de trabajar un trabajo de dinero fácil y luego pues dejas a un lado la formación. Y la verdad que fue muy constructiva esta reunión que tuvimos, porque se daban muchos aspectos
se intentó tratar, al parecer es la primera vez, y ahora que no lo conocía, la primera vez que se hace el plan para el próximo año, 2016, con los colectivos. Vamos a ver si realmente luego el gobierno lo lleva a cabo, ¿no? Porque muchas veces queda muy bonito el acto, pero luego vamos a ver si posteriormente se lleva a cabo todo eso que se ha intentado llevar. Solo se recogieron información y yo, la verdad que le agradecía al concejal Jacinto Ortega que nos invitara, pero de alguna forma, aunque, como digo, el evento en sí nos gustó, pero que a ver si luego realmente se va a llevar a cabo. Hay mucha necesidad en esta ciudad y esto quizás la semana pasada lo trasladaba, pero Inma no quiso hablarnos muy allá. Se van a llevar los presupuestos antes del final de año, se supone. Nosotros creíamos que se iba a llevar para este viernes, pero ya no cabe, los tiempos no dan para llevarlo. Ya me acabo de asegurar en el despacho que, como le comenté que tenía una apuesta con Alfonso Campoamor, me dijo que entran el día 1 de enero. Vamos a ver todavía, nosotros ¿Ustedes esperamos... creen que es posible eso? Nosotros esperamos que todo hasta este viernes y no va a entrar. No, este viernes pleno, no. eso lo No, sabemos. harán un pleno extraordinario entonces, a principios de diciembre, Porque pero el ya último- para 1 de enero, vamos. El último pleno de diciembre es el 23 de enero, el 23 de diciembre, perdón, y vamos a ver entonces en cuándo cabe ese pleno de presupuestos. Pero sí que lo que quería decir es que la semana pasada intenté trasladar un poco Isma, que dijera de qué iba la historia, pero es que hay un gran problema interno en el gobierno, porque por lo que nos ha llegado de que Entre los grupos. claro, porque claro, uno va a reparar su casa y en el caso de juventud hay unas necesidades, cohesión social tiene unas necesidades, cada uno querrá para sus áreas. Yo siempre y ahí digo lo está el mismo, tema, ¿no? imagínate, yo que estaba en distintos grupos de gobierno, imagínate si en un mismo grupo de gobierno, que somos todos del mismo partido, cada área quiere presupuesto, imagínate aquí que son 3 partidos distintos. Entonces vamos a ver cómo acaba al final estas negociaciones dentro del tripartito. Eso, bueno, me lo puedo imaginar que puede ser de traca. Es decir, que se han retrasado por este tema. Así es. Es posible. De cualquier forma, por un poco el tema, no hay dinero para todo. Me refiero que las necesidades son muchas. Siempre y se habla no de hay las forma. necesidades, del ayuntamiento, las necesidades se ven según el enfoque de Pero cada uno. esa es la importancia de unos buenos... O sea, la importancia del presupuesto es eso. O sea, en un presupuesto donde tú dejas trazado perfectamente lo que vas a hacer durante el año. Si tienes las ideas claras y priorizas y asignas los dineros, va bien, porque si no eso hasta repercute luego en el nivel de gestión. Además, hay uno de los concejales me trasladó El que nivel de ejecución, su propuesta de presupuesto era una cantidad y al final la han dejado a la mitad, el 50%, porque Claro. había pedido decir que Que me imagino muchos que es la primera vez, dice, bueno, pues yo para mi área necesitamos 50 millones de euros. El alcalde dice, pero ¿tú dónde vas? 20 iba que chuta. Entonces yo Dice, si tengo 15 más que necesitas... Yo sí he visto que van a amortizar algunos préstamos que hay y eso va a ser un ahorro, pero un ahorro en intereses. También Eso te es digo lo una que han cosa. dicho y me No, también pero parece que- ser porque no hay otro remedio, porque son los, ¿cómo se llaman? Los, ¿El techo de gasto? no, los excedentes, ¿cómo llaman ustedes? La figura esta de Los remanentes. Los remanentes. De remanente, que no se remanente. puede utilizar nada más que para pagar la deuda. Ya. Yo no sabía Pero eso. pero- van a hacerlo con los que tienen intereses más elevados, de manera a poder ahorrar dinero y poder... No, pero, Hombre, también, imagino. pero también ahí está todo el tema de pagar a proveedores. Es decir, esto de no de estar demorando, de pagar, porque claro, eso repercute luego también en que haya empresas que se vienen abajo. O sea, lo que no puede ser es que el ayuntamiento pague, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que tarde meses en pagar, porque eso repercute en puestos de trabajo. Esos son un tema, por lo tanto, o sea, eso hay que bueno, tenerlo claro y sobre todo dinamizar en ese sentido. Vamos a ver porque el tema estos van a ser los primeros presupuestos después de la época mala, después de la crisis, porque había que estar gobernando las instituciones estos 4 años. Estos van a ser los primeros presupuestos donde se Después puede de la sacar, donde crisis. la administración, no, entiéndeme, en donde por lo menos lo que era deuda se ha ya aplacado un poquito y entonces se empieza a sacar un poquito de la cabeza y se pueden hacer ya unos presupuestos, hombre, respirando un poquito, sin que eso quiera decir, para que nadie... yo no estoy diciendo que la crisis se acabó, yo no estoy diciendo eso, sino... que hubo. Pero que son Si no los primeros... contradices a Leguindo, porque No, puedes sí, contradecir que hubo a Leguindo. crisis. es evidente lo que estábamos hablando antes, que la crisis, o sea, si lo peor que tiene esto es que se cae rápidamente, como nos pasó, y salir desgraciadamente cuesta Claro, muchísimo. eso es lo mismo, se han destruido miles en Canarias, miles de pequeñas y medianas empresas. Claro. Cerrar una empresa es muy sencillo, volverla a crear, Claro. es complicado. Ese es el problema. No, y no hay condiciones para volverla a crear, Sí, sí. que ese es el problema, que es toda la situación
Y eso son medidas económicas y políticas que se han tomado y no deja que esto vivan tres, van a vivir tres y el resto, que son gente que puede hacer muchísimas cosas, que puede generar riqueza, no les dejan. De todas formas, ya que nos están escuchando, para no decir todo negativo, hay un plan de empleo del Cabildo que va a contratar 809 parados, o por lo menos a través de los ayuntamientos, o que los ayuntamientos presenten proyectos. Sí. Yo lo digo para que estén atentos, porque en un plazo de 15 días hay que enviar proyectos concretos, de manera a hacer... el 90% va a ser para mantenimiento, para obras, para servicios, y un 10% va a ser para ya de categorías superiores, para coordinar un poco estos temas. Con lo cual, estos son temas puntuales. Le viene bien a la gente que está en paro, sin ayuda, que 809 familias de pronto puedan tener un salario. Después, otro tema, porque me conozco la historia ya de estos temas, los 1.000 euros. Ellos le dan 1.000 euros por cada persona a los ayuntamientos. Los ayuntamientos muchas veces 1.000 euros, un sueldo de 1.000 euros a lo largo de 6 meses o lo que dure este tema. Pero esos 1.000 euros muchas veces el ayuntamiento, por ejemplo, el ayuntamiento de Agüime ya ha dicho que va a poner más. Es decir, que va a pagar un poquito más y demás. Pero muchas veces esos 1.000 lo bajan al 80%, te hacen trabajar una hora menos para pagarte el 80% en vez del 100%, o lo utiliza también para pagar el ayuntamiento de turno, no aporta nada, y paga de tu salario la seguridad social. Lo digo porque eso lo he vivido yo en primera persona, con lo cual sé perfectamente cómo se hace en este tipo de cosas. Entonces, que ese tipo de cosas no se haga, que por lo menos la gente tenga esos 1.000 euros durante 6 meses, que puedan trabajar, que puedan vivir, que puedan ver. Y esto, teniendo en cuenta que son 809 puestos de trabajo y que tenemos un paro de 109.000 parados, pues tampoco llega mucho. ¿Esa área quién la lleva aquí en el gobierno? ¿Podemos? ¿Cuál es el área de qué? De empleo, Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y luego está Recursos Humanos, que lo lleva Mario Regidor, especialista. En este caso tenemos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que presentar un proyecto para acogerse a ese plan del Cabildo, para recibir el dinero y a ver lo que se presenta. Desgraciadamente... el proyecto prácticamente se lo he hecho. Vale, bueno, pues mira, a ver si lo acogen. ¿A Pedro o a Cardona? No, se lo mandé a... No, se lo mandé a... No, primero se lo di a la consejera de Empleo hace 2 años, pero se lo di a Quevedo. Pero Quevedo queda poco en el ayuntamiento, entonces vamos a ver dónde acaba ese papel. Ojalá me equivoque. De todas formas hay buenos técnicos que hagan. Ojalá me equivoque y que la burocracia con este plan otra vez no lo haga hacer agua, porque me conozco. O sea, ahora el hecho de que los ayuntamientos tengan que hacer proyectos, algunos ayuntamientos puede que ya tengan proyectos elaborados con cosas claras y demás, pero otros, la burocracia se los come, se va el tiempo y no le da tiempo. Y yo me conozco, vamos, lo de la administración desgraciadamente, porque todo esto lo de los planes, mira, ahora hay planes por todos lados, está de moda lo del plan, el plan de rescate social, el plan contra la pobreza y demás. Y es simplemente poner dinero, que eso lo hemos hecho otros gobernando, se pone más dinero y no le hemos llamado plan ni nada, ¿vale? Pero lo importante aquí es la gestión de todo esto, que sea lo suficientemente ágil desde la administración pública para que efectivamente eso llegue y se pueda desarrollar. Yo creo que ese es el gran problema que de forma general desgraciadamente nos come muchas veces. Que tienen bastante digamos material de anteriores proyectos, de proyectos que ya se han presentado, que ya se han trabajado, de servicios que hay que desarrollar, y que hay técnicos de ayuntamientos que son especialistas en técnicos hay muchas ONG, María, hay muchas ONG que tienen que desarrollan su actividad con proyectos y hay que darles, y que son generación de puestos de trabajo para también. Servicios municipales y para mantenimiento municipal, primero se sabe lo que hay, se sabe cuál es el trabajo, en qué consiste y demás, y yo creo que tienen muchos proyectos, el IMEF tiene proyectos. Entonces tampoco hace falta hacer una cosa... Pero fíjate que al final generar planes de empleo desde la administración supone que la administración haga una inversión de millones de euros. O sea, para esos 800 puestos de trabajo, esos son, me parece que, a ver, sale la cuenta... No, son 2.000, no son muchos.
No, son unos millones de euros. Y la duración de esos planes, que a lo mejor son 6 meses. No es tanto. Yo vi que era 2.900.000 o 3 millones. Pero fíjate, para 800 puestos de trabajo, 6 meses. Mira, los 2 millones que se ahorra del IBI y la autoridad portuaria. A lo que voy es para que vea que la administración puede esto hacerlo momentáneamente, dar un impulso, darle a la gente esa parte de formación en un taller, etcétera. Pero al final no es la generadora, pero al final no es la generadora de empleo en eso, sino está para ese plan que sirva de rescatar a la gente, de que sirva de actualización, de reciclaje, de generarles un oficio para que puedan entrar al mercado de trabajo, pero que tenemos que pensar en que efectivamente al final hay que dinamizar la economía para que las empresas al final, para que todo el mundo genere trabajo, un trabajo más estable, más digno, por supuesto, también, y que la gente pueda vivir, porque lo decíamos antes, pues ni siquiera tener un puesto de trabajo. Se quiere utilizar el dinero para hacer una economía productiva, se ha hecho una economía productiva de aquí para atrás, y cuando se quiere utilizar el dinero para especular en bolsa, pues se utiliza para especular en bolsa. Eso también, María, cuando tú cambias la dirección, la cambias y pasa lo que pasa. Está muy bien el plan de empleo, pero siendo conscientes de que es un tema puntual, que le viene bien a la gente de forma puntual. 6 meses, muchas veces la gente considera que es precaria, a fin de cuentas, porque no te soluciona tu situación económica en casa. Sí, hay gente que después dice, yo quisiera quedarme más. Te saca de estar en desempleo activo, ¿no? Te quita de las listas del paro. Durante 6 meses, a lo mejor puedes perder la oportunidad de que te pueda llamar a otro lado para poder trabajar, ojalá. Vamos a ver. Y que igualmente, María, son 6 meses en las que no te soluciona tu situación, como decía antes. Porque lo que terminas consiguiendo es que las personas, pues bueno, no desconfían de las administraciones porque te ponen a trabajar y la duración apenas es la suficiente para que tu casa... Tienen que ser planes de empleo donde la gente adquiera habilidades y competencias nuevas para integrarse luego al mercado de trabajo. Tienen que ser en esa línea. Entonces hay que ser creativo, hay que ser imaginativo y desde ese punto de vista... Ahí están inventados los talleres de empleo, tú empiezas a dar ese tipo de formación y la gente empieza a coger, porque tú cuando eres adulto y que vuelves otra vez a estudiar o a formarte, primero tienes una experiencia, tienes un bagaje, no empiezas de nada como puede empezar cuando eres... Pues, pero ¿qué hace con esos conocimientos una vez termina el taller? Y entonces tú dices, primero coges el hábito de estudiar, lo tienes que coger poco a poco. Vale, pero termina. ¿Y qué hace? Entonces, en este caso tú te puedes poner, si tú aceptas un trabajo precario o lo que sea, tú te pones en mejora de empleo en el Servicio Canario de Empleo, para que si te llaman para otra cosa, tú estás libre para que te llamen durante ese tiempo. Cuando tú estás trabajando, yo sé que ahora la situación es distinta o complicada, porque cuando yo estaba en los talleres de empleo, la gente que estaba en los talleres de empleo, a la vez, un día no podía venir, estaba de baja y tal, porque se iba a presentar a una prueba que había, porque a lo mejor llamaban de otra administración para un empleo fijo. O había gente que se presentaba a entrevistas de trabajo. Yo perdí un alumno porque era una persona cualificada que se encontró en ese momento en un taller de empleo, pero que lo llamaban en una empresa, era un directivo, y se fue de directivo a la empresa donde lo llamaron, porque había todo retomado en ese taller de empleo, si los trabajas bien y demás, había retomado un poco el tema de volver al tema laboral, de retomar un poco que yo cobro todos los días y todos los meses y estoy en una situación, y la gente de pronto su situación la manejaba mejor. Pero ¿cuál es el público objetivo realmente, María? Porque estamos hablando de taller de empleo, casa de oficio, bueno, o parado de larga duración, escuelas taller, 54.000 desempleados les pagan en Canarias. ¿Cuántas son las personas que reciben esta formación? 300 a lo sumo, porque sabemos que estamos hablando de 809. La última vez que sí, estamos hablando ahora del tema del plan de Cabildo, el plan de Cabildo. Pero en las escuelas taller, por ejemplo, las últimas que se hicieron 8 en las ciudades parlamentarias, 8 escuelas taller. Con eso no llegas a la demanda real de necesidades que hay en esta ciudad. Sí, pero por eso hay que implicar a todos. Pero es imposible llegar a... Ya, pero de alguna forma no es suficiente hacer una escuela de taller, una casa de oficio ni un taller de empleo. Hay que llegar a un plan mucho más amplio. Pero esa es una acción más, y también hay que las administraciones para estos planes de empleo y esa generación de empleo tienen que contar, por ejemplo, con las empresas, porque a lo mejor hay empresas que cogen a gente la forman
y luego continúan si están. Entonces un plan tiene que ser integrando a todos los agentes sociales para dinamizar entre todos, administración, empresas, etcétera, y a lo mejor aquí en esta casa se necesitan 2 técnicos de televisión, pues oye, el Cabildo en este caso con ese plan de empleo te lo financia, lo forma y a lo mejor te quedas con ellos, y así sucesivamente en montones de empresas. Yo cuando planteo los talleres de empleo, le planteo a la vez que tiene que haber un cambio en el modelo económico y que, por ejemplo, el tema de la energía alternativa, que veo que está trabajando muchísimos países con menos posibilidades que nosotros, y que nosotros ese tema no lo hacemos y no sé por qué no lo desarrollamos. Pero fíjate la paradoja, estamos hablando todo el día de energía renovable, yo no sé aquí dónde se forma uno en energía renovable. Yo se puedo decirte. Sí, no, dilo, porque, pues mira, en vecindario hay dos centros donde se imparte particulares. No, en el ciclo Cruzario. La DFP, ciclo formativo. Bueno, se imparten sobre eólica. Fíjate lo que estamos hablando. Mira, en el Cruzarinaga, en el Villa de Agüime, está el tema de los ciclos del agua, también. el tema del agua y el tema de. Yo siempre soy de estos que digo, o sea, vivimos del turismo, y cómo es que no tenemos la mejor escuela de turismo del mundo. Y también te digo, Miguel, también la tenemos. Sí, pero entiéndeme, no digo que no tengamos nada, sino que tendríamos que ser referencia a nivel nacional en hostelería. Pero vamos más cerca, en Las Palmas, en Canarias, hay un evento este fin de semana, el sábado, de energías renovables, y yo no he visto ninguna publicidad por la calle. Yo me he enterado a través de las redes, de personas de contacto que me han dicho para que te acerques y veas. Es lo que hablamos antes, hay sectores punteros donde pueden ser, lógicamente, y se necesita mano de obra, pero no terminan de explotarse. Tendemos a ir todos a lo mismo, seguimos yendo a lo mismo, ¿no? El tema de la agricultura, nosotros tenemos un compañero palmero que después terminó siendo alcalde de un municipio de allí. Este compañero, cuando le hablamos de la agricultura, que era un tema muy trabajoso y tal, y decía, ustedes me hablan de la agricultura como una cosa del pasado. Él tenía un tractor, claro, estaba organizado, que además la agricultura se ha modernizado, claro. Sí, está claro. Y ya no es la agricultura de antes de estar con el sacho ahí todos los días. Sí, me quedan 4 minutos. Si quieres echar una bronca al gobierno sin que haya nadie aquí. Bueno, algo así se podrá trasladar, ¿no? Esta semana empezamos el lunes con un artículo en prensa. Últimamente nos enteramos todo por prensa, de que la ciudad iba a intentar llegar a adaptarse a las nuevas tecnologías a través de su concejala, Aridani Romero, con lo que se considera Smart City, ¿no? Y un poco pues intentar adaptar todas las partes de la ciudad, transporte, servicios, el propio tema del un ayuntamiento que funciona con tributo, con los pagos, con el parking, todo lo que engloba a día de hoy el ayuntamiento, que ya algunas de las partes ya se llevan a cabo de aplicaciones móviles. Pero nos llama la atención cómo se quería, además aparece después desglosado en un informe que hemos solicitado a posteriori de un dossier, que se quiere de alguna forma transformar el servicio de recogida de basura. La transformación consiste en poner un sensor en los contenedores de reciclado, y ese sensor nos va a costar a la ciudad 1.081.000 euros. Un sensor para conocer, te avisa cuando ha llegado al límite del contenedor y pasar el camión de recogida. Yo puedo hacer de sensor en mi calle. Pues 1 millón de euros va a costar este proyecto que ha pasado. 1 millón de euros va a costar únicamente lo que es la transformación de los contenedores, poner ese sensor, que después, para que haya actos vandálicos, se los gemen. Pero en cualquier caso, nos llama mucho la atención esta parte. El proyecto en sí va a costar alrededor de 8 millones, según nos ha trasladado en este dossier, que nos llama mucho la atención y nos gusta que realmente se lleve a cabo este tipo de cuestiones de adaptaciones. Hombre, pero la parte de recogida de basura, la verdad que nos ha parecido escandalosa. Me parece muy bien lo del Smart, no sé qué. Sí, la ciudad, eso está de moda. Nosotros estamos aquí, hay una nave que está al lado nuestra y detrás está la nave telefónica. Nosotros aquí no tenemos fibra óptica. Claro. Y no hemos hecho muchas de las cosas que podríamos hacer. En lugar de tener la tablet aquí, tenemos que tener un ordenador y poder meter imágenes incluso en directo en un momento determinado. No podemos hacerlo porque no tenemos... Por la falta de fibra óptica. Y claro, resulta ridículo que estemos 25 metros, estamos separados de teléfono. Pero estas son las paradojas que tenemos estamos hablando de Smart City, mira, claro. Todo esto dentro, que además aparecen ahora con esto. Ciudad eficiente, ciudad inteligente. La ciudad informatizada, donde todo llena de sensores, donde todo te avisa cuando el contenedor está lleno y el camión de la basura pasa o lo que sea, ¿no? Pero esto que ya son cosas que se vienen hablando hace años. Yo fui consejero de nuevas tecnologías en el Cabildo en su momento. Y ya venía gente vendiéndonos de, oye, vamos a hacer Smart City y demás.
y todavía estamos en el minuto en el que estamos. Pero todo esto entra que aparecen estos bluffs del equipo de gobierno como cosas novedosas. El plan de internacionalización de la ciudad que está hecho ya, que lo dijimos el otro día con toda la gente, que aprovechen ya todo eso y esto va todo incluido dentro. O sea, internacionalizar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para atraer empresas supone también todo este tipo de innovaciones dentro de la ciudad. Entonces, pero claro, aparece, es que al final yo llevo oyendo hablar, que hay cosas que ya me repugnan al sentido común, porque llevo oyendo hablar de las Smart Cities hace ya 10 años. Y todavía no tenemos fibra óptica aquí. Sí, sí. Aquí a 25 metros de Telefónica, o sea, una cosa de locos, ¿no? Y cuando alguien nos viene a visitar y dice, no, podemos hacer esto, ¿podemos qué? Podemos dejarlo ahí. Doña María, ¿qué dice usted para finalizar? Pues yo digo que siempre nos quedamos cortos. Primero, si tú estás harto de oír de cosas, figúrate tú y yo. Sí, es que se repiten los temas, ¿no? Y estamos igual. Como el Confital, la sentencia de expropiación, los Endesa, la CICER, Malsa. Vicente, un par de minutos para esto. ¿Cómo se arregla eso? Porque hay un ultimátum a Endesa para que se vaya. Pero claro, no hay otro sitio desde donde se pueda suministrar. No acepta otro sitio. No, yo digo ya en la práctica, si hay un mes, que le han dado un mes, me parece, ¿dónde hay otro sitio ya para darle energía a esa gente que depende de eso? Se le han hecho 2 propuestas. No, pero estamos a un mes. El tema es que no puede dar el ultimátum. Está la sentencia firme, corta el suministro y se queda sin suministro. Y tienes que montarla en otro lado, la central. Hasta entonces se quedan sin suministro esa vivienda. Es que no puede dar. El problema es que este grupo de gobierno, que ya no es la primera vez de los ultimátum, que hace las cosas, que fue como lo del centro comercial del muelle. Tiene una sentencia y una sentencia se tiene que cumplir. Sí, pero entonces hay que habilitar la manera de que efectivamente hay que cumplir la sentencia, pero entonces vamos a ir preparando una alternativa. Porque es que si no... Sí, pero es que si Endesa se niega a las alternativas... No sé, yo sabría que verlo. Endesa se niega y corta. ¿Y esa gente que depende de esa central, qué pasa? Claro, Endesa va a ¿Qué es lo decir, importante? ¿Qué pasa con eso? No, eso es un problema, claro. pero para Endesa también, no solo para ellos también. Sí. Por supuesto, la empresa va a tener una mala imagen, va a tener una publicidad al respecto increíble y bestial para un poco quitarle el valor que tiene, pero mientras tanto, lo que vamos, Juan Carlos, es qué hacen esas personas. Ese entorno ese es un tema que se tiene que resolver con cabeza. Pues no sé cómo, porque ya llevamos consumido parte de ese mes. Tienes una sentencia que tienes que cumplir, porque un ayuntamiento cuando recibe una sentencia no puede decir yo paso de la sentencia. No, tienes que cumplirla. Sí, claro, entonces el tema es un poco complicado. No, yo lo que decía es que cómo se queda siempre las administraciones cortas. Por ejemplo, vivienda, dice que han recibido 11.000 solicitudes de ayuda a alquiler y que solo pueden pagar 760. Claro, pues por cierto, nos dijiste, te estaba escuchando a ver si tú decías que habían prometido que el Consejo de la Juventud iban a hacer un Consejo Municipal de la Juventud al año que viene. Sí, se planteó, pero estaba previsto, todavía no está constituido, es decir, eso es una propuesta que se hizo. María, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. David, gracias. José Miguel, muchas gracias. Gracias. Nos vamos, volveremos mañana en directo por la noche.